Buenas tardes, ahora vamos a iniciar la clase de sistema nervioso y sistema tegumentario, o sea, la piel. Bueno, sistema nervioso. El sistema nervioso es el que permite que el cuerpo responda rápidamente a los continuos cambios en el medio, tanto externo como interno. Además, controla e integra las funciones de los órganos con los sistemas orgánicos. Está compuesto por tejido nervioso, que ya sabemos que tiene neuronas, que es la unidad funcional y estructural, y la glía o neuroglia, que son las células no conductoras que tienen función de sostén, metabólicas y de aislación. Los elementos parenquimatosos, neuronas, glía y capilares, se disponen en órganos nerviosos de dos maneras diferentes desde el punto de vista morfológico. La sustancia gris es donde se encuentran los cuerpos neuronales, las dendritas, las porciones iniciales de los axones amielínicos. Hay astrocitos protoplasmáticos y pocos oligodendrocitos. Hay abundantes capilares. Mientras que en la sustancia blanca hay axones mielinizados, astrocitos fibrosos y oligodendrocitos. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula espinal, alojados en la cavidad craneal y el conducto vertebral, respectivamente. El sistema nervioso periférico, constituido por los nervios craneales, espinales y periféricos. Los conjuntos de somas neuronales ubicados fuera del sistema nervioso central, los ganglios y las terminaciones nerviosas especializadas, motoras y sensitivas sensoriales. Desde el punto de vista funcional tenemos el sistema nervioso somático, que controla todas las funciones que están bajo el control voluntario y consciente. Proporciona inervación sensitiva y motora a todo el organismo, a excepción de las vísceras, el músculo liso, cardíaco y glándulas. El sistema nervioso autónomo proporciona inervación motora involuntaria al músculo liso, cardíaco y glándulas y sensitivas a las vísceras. Se clasifica en simpático y parasimpático. La médula espinal es una formación algo aplanada en sentido antero dorso ventral, que aloja el conducto raquídeo. Se encuentra recubierta por las meninges, las dura madre, tía madre y aracnoides. El espacio subaracnoideo contiene el líquido cefalorraquídeo, que junto a las meninges dan la protección. Tenemos que esta sustancia, la médula espinal, tiene una sustancia gris central y una sustancia blanca periférica, que tiene una cisura al medio, y entonces tenemos dos astas anteriores y dos, o sea, un asta anterior asta anterior ventral y un asta anterior dorsal o posterior, y del otro lado lo mismo, unido por un orificio que se llama el orificio del epéndimo, perdón. Aquí tenemos el epéndimo, que es el orificio central, que está recubierto por unas células llamadas epidemocitos. Y tenemos la sustancia gris, donde vamos a ver los cuerpos celulares. Si lo ponemos a mayor aumento, vamos a ver los cuerpos celulares, gran cantidad de vasos sanguíneos,
y también todo lo que hay entre medio de los cuerpos celulares, es decir, dendritas, axones amielínicos, oligodendrocitos protoplasmáticos, eh, y por fuera vamos a tener la sustancia blanca. Ahora, esa asta posterior y el asta anterior, uno las puede distinguir porque el asta anterior es centrífuga, es decir, todas las prolongaciones salen en manera divergente hacia las distintas zonas para recibir el estímulo, mientras que el asta posterior es centrípeta, llegan todas las fibras nerviosas en forma convergente al asta posterior. La sustancia gris del asta anterior se caracteriza por la presencia de neuronas que son muy grandes, que son multipolares, aunque acá no lo vemos, multipolares con gran cantidad de dendritas y una prolongación axónica. Acá vemos la sustancia gris. Mientras que la sustancia blanca, lo que vamos a ver, son los axones recubiertos por la capa de mielina, que como es un lípido, se pierde en la fijación y se ve vacía. Esto corresponde seguramente al núcleo de los oligodendrocitos. Acá vemos los axones mielínicos, o sea, envueltos por la vaina de mielina, y este es el axón. Y acá tenemos las células de la glía, que las que están pegadas seguramente son los oligodendrocitos, que son células envolventes. Acá vemos de nuevo el conducto del epéndimo, el asta anterior, con esa que la distingo por esas prolongaciones que son divergentes, mientras que el asta posterior la distingo porque las fibras nerviosas llegan de manera convergente. Y acá tenemos la sustancia gris, las células multipolares, motoras en general, se llaman células multipolares motoras del asta anterior de la médula espinal, son muy grandes y acá están con la técnica de impregnación argéntica. Y acá con impregnación argéntica, la sustancia blanca que es periférica y que tiene los axones rodeados por la vaina de mielina que ha perdido la grasa por la técnica histológica. El encéfalo es la parte del sistema nervioso que se va a alojar en el cráneo. Se encuentra rodeado de las meninges y ahí vamos a ver el cerebelo, que se ubica en la parte posterior del cráneo. Tiene dos porciones laterales voluminosas, los hemisferios cerebelosos, que se conectan por una porción media estrecha que se llama vermis. Poseen una corteza con la sustancia gris, que es todo esto. Acá vemos las tres zonas de la corteza, acá lo volvemos a ver, y una médula interna que es la célula, la sustancia blanca, que es esta. Esto es corteza y esto es sustancia blanca. La corteza cerebelosa es la capa superficial de la sustancia gris del cerebelo, que está encargada de la coordinación motora, el equilibrio y el aprendizaje motor, o sea, porción motora del equilibrio y el aprendizaje motor. Histológicamente se organiza de manera uniforme en tres capas bien definidas, que de la superficie hacia la sustancia blanca, que es interna, tenemos la capa molecular, que es la externa, es la más superficial y la que presenta menor cantidad de células. Está compuesta principalmente por células en cesto canasta y células estrelladas, que intervienen en la modulación de las señales. Y van a tener fibras que son paralelas al eje largo, son los axones bifurcados delgados de las células granulares que viajan longitudinalmente. Fibras trepadoras que hacen aferencia, que hacen sinapsis directa con las células de Purkinje. Y dendritas de las células de Purkinje. Porque la capa media es las células de Purkinje.
la capa intermedia. Es una fina capa intermedia formada por una sola hilera de células muy grandes que son características, las células de Purkinje, que son grandes con un cuerpo en forma de matraz o de pera y un árbol dendrítico muy ramificado que se extiende hacia la capa externa, hacia la molecular. Eh, La función son la única vía de salida de la corteza cerebelosa. Sus axones son mielinizados y se proyectan hacia los núcleos profundos del cerebelo. La capa granular es la más interna y es la capa más profunda, densa y oscura en contacto directo con la sustancia blanca. Está formada por células granulares o granos, son las neuronas más pequeñas y abundantes del sistema nervioso central, tienen núcleos densamente teñidos, o sea, cromatina densa, y emiten axones que ascienden a la capa molecular para formar las fibras paralelas. Las células de Golgi, que son neuronas intercaladas de mayor tamaño, cuyos axones participan en la regulación de la sinapsis. Y los glomérulos cerebelosos, que son áreas circulares especializadas sin núcleo, donde las fibras musgosas, que son aferentes, hacen sinapsis con las dendritas de los gránulos y los axones de las células de Golgi. La sustancia blanca se ubica en el centro del cerebelo formando el núcleo central o lo que se conoce como árbol de la vida. Histológicamente no tiene cuerpos neuronales y está compuesta principalmente, como vimos en la médula, por axones mielínicos que conectan la corteza con los núcleos profundos, o sea, las células de la neuroglia, soporte y vasos sanguíneos. Los núcleos más profundos son de zonas más profundas, no del cerebro. Células de la neuroglia que le dan soporte y vasos sanguíneos. Los componentes histológicos principales entonces son fibras nerviosas, axones mielínicos, son las prolongaciones de las neuronas que entran y salen del cerebelo. Su vaina de mielina es rígida en fosfolípidos y es lo que da el característico color blanquecino y permite la rápida conducción de impulsos. Fibras aferentes llevan información hacia la corteza cerebelosa, fibras musgosas y trepadoras, y fibras eferentes salen de la corteza, principalmente son los axones de las células de Purkinje hacia los núcleos cerebelosos más profundos. Hay células de neuroglia que sostienen y nutren a la fibra, predominantemente oligodendrocitos encargados de formar la vaina de mielina y los astrocitos fibrosos. Hay vaso sanguíneo, que es una red capilar extensa que irriga este tejido nervioso. Los tipos de fibras son fibras intrínsecas que conectan parte del mismo cerebelo, una lámina con otra o un hemisferio con el otro. Fibras aferentes ingresan desde otras partes del sistema nervioso como médula espinal, tronco encefálico y corteza cerebral, a través de los pedúnculos cerebelosos. Y fibras eferentes constituyen la vía de salida de los núcleos profundos del cerebelo hacia el resto del cuerpo. El cerebro tiene dos hemisferios unidos, si los corto, unidos por el cuerpo calloso. Cada hemisferio tiene una corteza periférica de sustancia gris que presenta pliegues o circunvoluciones delimitados por surcos, o sea, estos son los pliegues o circunvoluciones que están delimitados por surcos o cisuras. La región central presenta sustancia blanca que tiene incluidos núcleos o ganglios basales de la sustancia gris. Está por fuera, forma la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa externa de la sustancia gris del cerebro, mide de 1,5 a 4,5 milímetros de espesor. Histológicamente se compone de miles de millones de neuronas, células gliales y vasos sanguíneos. Los tipos de células principales en la corteza, que es la que integra y procesa la información mediante neuronas principales y de asociación. Son células piramidales, que son las más abundantes, son las de proyección, es decir, de salida de la corteza.
Células estrelladas o granulares son interneuronas, principalmente receptoras y de procesamiento local. Células fusiformes ubicadas en las capas más profundas envían información hacia las zonas subcorticales y el tálamo. Otras interneuronas, como las células horizontales de Cajal-Retzius, en Cesta y de Martinotti, y se organizan en 6 capas, de la superficie a la profundidad. La capa molecular, en la primera, contiene somas neuronales. Está formada principalmente por axones, dendritas y células horizontales. Actúa como una zona de conexión con el exterior. La capa granular externa contiene muchas células estrelladas pequeñas y algunas piramidales pequeñas. Conecta con ciertas regiones de la corteza. Luego viene la capa piramidal externa. Predominan las células piramidales de tamaño mediano. Emiten axones que forman las fibras de asociación y conmisurales, que son las que conectan ambos hemisferios. La capa granular interna, rica en células estrelladas densamente agrupadas, es la principal capa receptora de información sensorial proveniente del tálamo. La capa piramidal interna o ganglionar contiene grandes células piramidales como las células gigantes de Betz en la corteza motora. Dan origen a las vías motoras descendentes, o sea, van hacia abajo, más importantes, como el tracto córtico-espinal. La capa multiforme o pleomórfica contiene células de diferentes formas, piramidales modificadas y fusiformes. Proyecta axones hacia el tálamo y otras zonas subcorticales. Acá las tenemos, estas son células piramidales, y acá tenemos las distintas capas que nombramos recientemente, de la superficie a la profundidad. La sustancia blanca cerebral está compuesta principalmente por axones mielinizados, como siempre, son las prolongaciones neuronales y células de la neuroglia. Histológicamente se compone de elementos clave, como axones, son las fibras nerviosas encargadas de conectar distintas áreas del encéfalo. Carecen de somas neuronales, o sea, el cuerpo celular y la dendrita, los cuales están en la sustancia gris, en la corteza. Oligodendrocitos, que son los que van a encargarse de envolver a estas vainas va a ser la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Astrocitos, que son células de soporte que proporcionan nutrientes y mantienen el estorno extracelular. Microglia, células inmunitarias residentes que actúan como sistema de defensa del cerebro. A diferencia de la sustancia gris, la blanca no contiene cuerpos neuronales ni sinapsis directa. Actúa estrictamente como una red de cables de comunicación. Y el sistema nervioso periférico está conformado por los nervios periféricos, los ganglios nerviosos y las terminaciones nerviosas. Lo constituyen neuronas, células de Schwann, que son como los oligodendrocitos, que son los que envuelven a los axones, a los axones de las neuronas, y que tienen que ver con la vaina de mielina, que es la que hace que la transmisión del impulso sea saltatorio rápido. Tiene tejido conectivo que envuelve a cada axón y se llama endoneuro, el que envuelve a varios fascículos de axones que se llama perineuro, y el que envuelve a todo el nervio que se llama endoneuro. Todo es tejido conectivo y tiene capilares sanguíneos. Y los ganglios se encuentran todos en la parte periférica y van a conectar en un extremo con los nervios. Y tiene sustancia blanca en la parte media. Sistema tegumentario o piel. La piel y sus derivados constituyen el sistema tegumentario. Es un órgano complejo que cubre toda la superficie corporal y se continúa con las mucosas que revisten los orificios corporales, que son húmedas. Constituye el 15 al 20% del peso corporal y es el tejido más extenso del organismo. Protege a las agresiones externas, ya sean físicas, mecánicas, químicas o biológicas.
protege la desecación, coopera en la regulación de la temperatura y elimina sales, agua, desechos nocivos. Produce sudor y una sustancia oleosa que lubrica, proporciona información acerca del medio externo a través de sus receptores para frío, calor, tacto y dolor, y protege frente a las radiaciones ultravioletas por medio de la melanina. Y tenemos una piel que se llama piel fina, en donde vamos a ver en la zona más externa una capa delgada de una proteína llamada queratina, mientras que la piel gruesa vamos a ver que tiene una gran cantidad de queratina formando una capa uniforme, compacta, pues en la superficie externa. Y no tiene anexos cutáneos salvo las glándulas sudoríparas. En cambio, la fina tiene los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, aparte de las glándulas sudoríparas. La epidermis es la capa externa superficial de la piel constituida por un tejido epitelial plano estratificado, queratinizado, que se renueva constantemente porque si no, no sería estratificado. Presenta varios tipos celulares. Los intrínsecas, que son los queratinocitos, constituyen el 90 al 95%. Las extrínsecas constituyen un 5 a 10% y son las células de Langerhans o dendrítica, que son células presentadoras de antígenos, las células de Merkel o tenocitos, que son aquellos que van a resistir la presión, son receptores de presión, los melanocitos y las células de Tucker que están en el pezón. Acá vemos los queratinocitos. Los queratinocitos se disponen en estratos o capas, como ven acá, de la profundidad a la superficie, y son el epitelio germinativo o basal, constituido por una sola capa de células cúbicas o cilíndricas bajas, relacionadas por uniones tipo gap y desmosomas. Son basófilas con abundante red y aparato de Golgi, tonofilamentos y melanosomas sobre el núcleo. Tiene a su cargo la renovación celular por mitosis, se marcan con un marcador como el KI67 que expresa proliferación. Tiene luego el estrato espinoso, esta capa, como su nombre lo indica, germinativo, porque ahí se origina a partir de células madres los queratinocitos que van a ir migrando hacia la superficie externa. Estrato espinoso son varias capas de células poligonales que se aplanan hacia la superficie. Los contactos intercelulares son por desmosoma, que le dan el aspecto que vieron por primera vez a microscopía óptica los científicos de espinas. Por eso espinoso. El estrato granuloso son 3 a 5 capas de células aplanadas, paralelas a la superficie, con gránulos basófilos de queratohialina. Son partículas amorfas, densamente agrupados, no presentan membranas que delimiten, relacionándolo con los tonofilamentos. Tienen gran cantidad de aminoácidos con grupos sulfidrilos, de ahí la gran basofilia y las metacromacias. Contiene gránulas de Otland, que son queratinosomas o gránulos recubiertos de membrana, con una estructura laminar, involucrados en el proceso de descamación y la formación de una cubierta lipídica pericelular, evitando que las cosas que vienen del exterior atraviesen por los espacios intercelulares. Tiene gran cantidad de tonofilamentos que están en relación con la queratohialina. Estrato lúcido solo está en la piel gruesa, son varias capas celulares difíciles de ver y tienen tonofilamentos paralelos a la superficie. Y el estrato córneo es la capa más externa, son células con aspecto de escama, poseen tonofilamentos envueltos por queratohialina, filagrina, loricrina, elafina, cisteína A, involucrina, etc. Las células llenas de estos materiales pierden el núcleo y los organoides se descaman, estrato disjunctum, pierden su membrana, se deshidratan y forman la queratina. Acá vemos las distintas capas: estrato basal, estrato espinoso, granuloso y estrato córneo, que es anucleado.
Luego acá lo vemos a microscopía óptica. Esto es un preparado con hematoxilina eosina de piel fina, en donde vemos un estrato basal y luego el estrato espinoso, el granuloso, ese bien basófilo y el lúcido. Acá lo vemos mejor, estrato basal, estrato espinoso, granuloso y acidófilo, el lúcido. Y ahí vemos la queratina. La piel gruesa es similar, nada más que tiene un estrato lúcido que no se ve y la gran cantidad de queratina que posee en su superficie. La piel gruesa se da en la planta de los pies y la palma de las manos. Acá vemos cómo se encuentran el citoplasma de la célula granulosa, secreción del contenido de este cuerpo laminar de queratohialina que envuelve a los tonofilamentos y que se unen entre sí por filagrina, queratina, locrinina, etc. Y acá está la descamación y la formación de la queratina. La sangre y los pigmentos de melanocitos, vamos a ver. La sangre y los pigmentos de melanina y carótenos dan color a la piel. O sea, la sangre, cuando transpiramos, tenemos calor, se pone todo rojo porque hay mucha sangre. Entonces le da color a la piel, o las pieles muy blancas, los pelirrojos que tienen muy rojiza la piel. La sangre y los pigmentos de melanina, carotenos, dan el color a la piel. La melanina es un pigmento marrón endógeno que se forma en la epidermis, en unas células que están ubicadas entre los queratinocitos, como esta, células blancas, que se llaman melanocitos, que migran desde la cresta neural de la epidermis a la epidermis, perdón, y se distribuyen entre la célula basal en una densidad de 200 a 500 queratinocitos por milímetro cúbico 200 a 500 melanocitos por milímetro cúbico de superficie de piel, sobre todo el máximo que es en la piel de los genitales. Hay variaciones étnicas que se relacionan con la diferencia en la actividad de los melanocitos y cómo se distribuye sus estructuras de almacenamiento, que son los melanosomas que vimos que estaban en la región basal, y no con el número de melanocitos. En los cortes de piel se observan con hematoxilina eosina como células claras. Ultraestructuralmente presentan un citoplasma electrolúcido que contiene melanosomas, donde se almacena la melanina, que son órganos ovales que pasan por 4 periodos de maduración, del 1 al 4. La melanina se produce por la actividad de la tirosinasa sobre la tirosina y se almacena en estos melanosomas, que cuando están maduros, por medio de procesos dendríticos, son transferidos a los queratinocitos basales, como ven acá, adyacentes, donde se almacenan en forma de sombrillas sobre los núcleos y lo protegen de la luz ultravioleta en una proporción de un melanocito por 36 queratinocitos. Se llama unidad melanocito-queratinocito. Histoquímicamente se observan con una reacción de nitrato de plata o inmunohistológicamente con reacciones ante antígenos. Entonces acá vemos los melanosomas que luego van a ser almacenados en las células vecinas de la zona basal. Las células de Langerhans son las células captadoras y presentadoras de antígenos. Son móviles, forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Están presentes en todos los epitelios estratificados, acá la ven, y se originan en los precursores hematopoyéticos CD34 de la médula ósea. O sea, van a originarse de los monocitos de la sangre o de los o de la CD34 de la médula ósea. Se consideran inmaduras, maduran una vez que contactan con los antígenos. Son redondeadas y presentan prolongaciones redondeadas con prolongaciones dendríticas
que se extienden entre los queratinocitos y se adhieren entre sí por moléculas de cadeína que se encuentran en ambos tipos celulares. O sea, tanto tiene uno como el otro cadeína. A microscopio electrónico tiene un citoplasma electrolúcido con núcleos identados. El gránulo de Birbeck en específico se originaría por endocitosis a partir de la membrana con una forma de raqueta de tenis. Tiene una estructura interna trilaminar. Estas células son ATPasa positivas y expresan antígenos CD1, CD207, langerina, bimentina. Células de Merkel o tenocitos se presentan en las capas basales y en la cubierta epitelial de los folículos pilosos y tienen rasgos epiteliales y neuroendocrinos. Están en la mayoría, en mayor cantidad en la palma de las manos y planta de los pies. Su origen es incierto, pueden ser de las stem cell epidérmicas o de la cresta neural. Probablemente actúan como mecanorreceptores ya que se asocian con terminaciones sensitivas intraepiteliales y toman contacto con axones sensoriales. Tiene gránulos neurosecretores de 80 a 120 nanómetros con un núcleo central electrodenso, un halo claro más externo y por fuera la membrana. Y las células de Tucker son células de piel del pezón de ambos sexos, de citoplasma claro. La dermis o corion es una capa resistente, elástica, flexible, formado por tejido conectivo vascularizado con abundantes fibras colágenas que soportan a la epidermis. Protege los anexos vasculares, los anexos cutáneos, los plexos vasculares y nerviosos. Tiene dos regiones, una región papilar, que está entre los pliegues que están en los levantamientos del tejido conectivo que levantan al tejido epitelial. Se llaman papilas y estos se llaman crestas interpapilares. Las papilares forman las papilas dérmicas, contienen diferentes tipos celulares como fibroblastos, mastocitos, dendrocitos, vasos y terminaciones nerviosas. Las fibras colágenas se disponen en manojos laxos y las fibras elásticas perpendiculares a la superficie. Es la capa, bueno, en los dedos tiene corpúsculos táctiles. La reticular es la parte más profunda, más gruesa y posee numerosos manojos de fibras colágenas orientadas paralelamente a la superficie. Por debajo se relacionan con el tejido celular subcutáneo. En ciertas zonas hay fibras musculares lisas como el escroto, el pene, la areola y los músculos excretores del pelo. Contienen la parte más profunda, los anexos cutáneos. El 90% de las fibras colágenas son de tipo 1 y 3, que actúan como resistencia mecánica a la tensión y a la tracción. Las del tipo 5 actúan como anclaje de la unión dermoepidérmica. Las fibras elásticas intervienen en las propiedades retráctiles de la piel. En la zona papilar son enaulínicas y oxitalánicas porque son inmaduras. En la zona papilar. La sustancia amorfa es más abundante en la zona papilar y alrededor de los apéndices cutáneos. Tiene glicoproteínas, GAG sulfatados y no sulfatados y ácido hialurónico. La hipodermis es el tejido adiposo que representa la parte más profunda de la piel, que la separa de la aponeurosis o del periósteo subyacente. Actúa en la termorregulación, en la provisión de energía, en la protección contra agresiones mecánicas y también como un órgano secretor. Los adipocitos se disponen formando lóbulos primarios y secundarios separados por tabiques de tejido conectivo que tiene fibroblastos, mastocitos y dendrocitos. La parte más profunda de las glándulas sudoríparas, vasos y nervios. Todo esto está acá. Anexos cutáneos. Las glándulas sudoríparas son glándulas que presentan una porción secretora enrollada y un conducto excretor. Se clasifican en écrinas, que tienen secreción tipo merócrina. Se encuentran en la mayoría de la piel. Son tubulares simples que presentan una porción profunda,
un enrollamiento situado en la dermis, que es la porción secretoria. Esta región tiene dos tipos de células, acá las tenemos, las células. Esta es la parte secretora y esta es la parte conductora. Las claras producen sudor, presentan numerosos canalículos intercelulares, secretan cloruro de sodio, urea, amoníaco y agua. Las oscuras están hacia la luz de la porción secretora, acá las ven, más oscuras que las claras, que son estas. A ver, ahí ven las más claras y luego las más oscuras. Y estos son los conductos excretores. Y tenemos células mioepiteliales por fuera que van a contribuir aplastando a la glándula para que libere su secreción. Estas oscuras van a secretar mucinas. Los conductos excretores atraviesan la dermis y penetran la epidermis, donde forman una porción arrollada y desembocan en la superficie. El conducto es dérmico. Es biestratificado. La capa basal es mitóticamente activa y renueva. Las internas tienen microvellosidades y son paz positivas. Y luego tenemos las apócrinas, glándulas apócrinas, que tienen células, un solo tipo celular en la porción secretora similar a las écrinas oscuras, que liberan mucos. Son columnares. El conducto excretor desemboca en el folículo piloso y su epitelio es bien estratificado. Este tipo glandular se encuentra en la región anogenital, en el pezón, el conducto auditivo externo, en las glándulas de Moll, en el borde del párpado. Los folículos pilosos se originan de las células germinales epiteliales primarias, o sea, de las que están en la basal, y de allí se disponen oblicuamente en la dermis, penetrando su parte más profunda, la hipodermis. Y tiene dos partes, el pelo y los folículos pilosos. El pelo son prolongaciones queratinizadas que se originan de las invaginaciones de la epidermis, acá, que es el folículo piloso. Se origina acá. Posee una raíz fija y un tallo móvil. La raíz tiene una profunda porción que es el bulbo piloso, que tiene una indentación en la dermis. Esta es la indentación. La papila posee una gran irrigación que brinda nutrición a las células en crecimiento de la matriz pilosa o zona terminal del pelo. Por encima de ella está la porción queratógena, que no tiene células visibles. El pelo de adentro hacia afuera tiene las siguientes porciones. La cutícula, que tiene células que al queratinizarse se organizan escalonadamente. La corteza representa la mayor parte del pelo y sus células tienen gránulos de melanina dando color al pelo, y la médula tiene células cúbicas que luego se queratinizan y pierden su núcleo. El folículo piloso tiene un componente dérmico externo y uno interno epitelial separado por una membrana vítrea. El dérmico tiene varias capas con abundante fibras colágeno. El epidérmico tiene una vaina externa que deriva de las células basales y el espinoso, la vaina interna que deriva de granuloso y córneo. La externa tiene tres capas que son la de Henle, la de Huxley y la cutícula. Y por último, las glándulas sebáceas son multilobuladas, son holócrinas que están en toda la piel, en mayor cantidad en el cuero cabelludo, en la cara, en el nariz y el ano. Presenta un conducto excretor plano estratificado que se emboca en un folículo piloso. La parte secretora tiene una capa externa de células basales y varias capas de células maduras cargadas de lípidos. Con citoplasma pumoso son los sebocitos que cuando se hacen las técnicas comunes se pierde y queda el espacio, pero permanecen los núcleos en el centro. Bueno, de esta manera
terminamos con el tejido tegumentario y el tejido nervioso.